la vida siempre trae momentos de duda y momentos de indecisión. Todo ser humano en algún momento titubea. No hay una sola persona que se pueda mantener firme todos los días de su vida sin flaquear. Hasta las personas más fuertes tienen momentos de debilidad, donde flaquean y hasta donde se caen. Y la Biblia nos describe la vida con fidelidad. La vida nos describe la vida con claridad. La Biblia nos dice las cosas clarito. Y por eso, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que, a pesar de que en un momento fueron muy valientes, también pasaron por momentos de duda, por momentos de temor y por momentos de debilidad. Una de las personas más recias, más fuertes, con el carácter más extraño que aparece en el Nuevo Testamento, se llamaba Juan. Eso es un nombre muy común, era un nombre muy común en los tiempos bíblicos. Venía de Jonás, del antiguo nombre del profeta. Pero este Juan, la historia lo distingue por un sobrenombre. Lo conocían como por un sobrenombre que describía su ministerio. La gente le decía Juan el Bautizador o Juan el Bautista. No tiene nada que ver con las iglesias bautistas de ahora, ¿sabe? Por eso es que a veces cuando uno dice Juan el Bautista, la gente piensa que es que iba a una iglesia bautista. No, no, no. Es porque él bautizaba gente. Y de acuerdo al Evangelio según San Mateo, Juan fue un predicador. Y un predicador que desarrolló todo un ministerio. ¿Dónde lo desarrolló? No fue en un templo, no fue en una catedral, no fue en la capital, sino que él desarrolló un ministerio en el desierto de Judea. En el desierto, cerca del río Jordán. Él era un predicador carismático. Él no tenía escuelas rabínicas, él no había ido a las escuelas de Jerusalén, él no había estudiado con ningún rabino reconocido. Él sencillamente sintió el impacto de Dios y se lanzó a predicar. Igual que Jesús lo hizo más adelante. Y como él no respondía a ninguno de los intereses creados, no respondía a los intereses de las escuelas rabínicas de Jerusalén, su mensaje se alejaba de la predicación de los fariseos y de los saduceos. El mensaje de Juan el Bautista se alejaba de esa gente, aunque tenía un cierto parecido con la predicación de un grupo pequeño que se encontraban en un monasterio en el Mar Muerto, que la historia los conoce como la comunidad esenia de Qumran. Lo importante es que en su prédica, Juan el Bautista llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y esto puede parecer extraño, porque él no le está predicando a pueblos paganos. Él no le está predicando a los egipcios o a los griegos. Juan le predicaba al pueblo escogido, a los hijos de Israel, a los descendientes de Moisés, de David, de Abraham. Se supone que ese mensaje de arrepentimiento tenía que estar dirigido a la gente que nunca habían escuchado de Dios. Pero Juan le predica al supuesto pueblo escogido, diciéndole: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, porque su reino se establecerá aquí muy pronto, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y déjeme decirle que el mensaje de Juan presentó un grave problema para mucha gente, sobre todo para los líderes religiosos tradicionales. Lo veían como insolente. ¿Y por qué nos está tratando a nosotros como si fuéramos gente mala, impía y desconocedora de Dios? Nosotros somos los hijos de Moisés, los hijos de Abraham, los descendientes de David.
Porque este hombre nos dice que nos arrepintamos como si fuéramos gente pagana. Pero si insultante era que Juan le dijera a la gente arrepiéntete, más insultante era que después que usted venía y se arrepentía, Juan le decía, ahora te tienes que bautizar, confiesa tus pecados y bautízate. Usted no puede comprender por qué eso era ofensivo, porque hoy nosotros, como cristianos, encontramos en el bautismo un ritual amado que para muchos de nosotros marca el comienzo de una nueva vida. Pero los judíos no se bautizaban. Cuando un niño judío nacía, la señal de que era parte del pueblo de Dios era que lo circuncidaban. ¿Quiénes eran los únicos que se bautizaban? Déjeme explicarle. Si usted era un extranjero, un egipcio, un sirio, un griego, un romano, que se convertía al judaísmo, si usted era una persona griega, romana, egipcia, que se convertía al judaísmo, entonces se tenía que bautizar. Cuando Juan le dice al pueblo escogido, a los israelitas, bautícense, los está tratando como si fueran paganos. Ahora quizá usted puede comprender mejor las peleas y discusiones que tuvo Juan, sobre todo con los saduceos. Y mire, y Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, ¿sabe? Él le cantaba las 40 al que fuera. La Biblia nos dice que le decía a los líderes religiosos, ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Porque si Dios así lo quiere, hasta estas piedras pueden convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Mire qué mensaje más fuerte. Yo nunca he predicado un sermón así de fuerte como ese. Pero Juan no tenía empacho y le decía a la gente lo que tenía que decirle. La fe no es hereditaria. La salvación no se hereda de mami y de papi. ¿Me entendió bien? Eso es lo que está diciendo el Bautista. Ser hijo de Abraham es algo espiritual, no es genético, no es biológico, es una realidad espiritual. Es lo mismo que el apóstol Pablo después dijo en Romanos 4, cuando dijo que Abraham es el padre de la fe, tanto de las personas judías como de las personas no judías. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, este mensaje de Juan es importante para nosotros, porque en una iglesia como esta, que tiene 83 años de fundada, hay muchas personas que son nietos y bisnietos de los fundadores de esta iglesia. Personas que pueden decir, en casa de mi bisabuela, los misioneros llegaron. En casa de abuela, los misioneros llegaron. El terreno para donde se construyó el primer templo, ese terreno lo donó mi familia. El terreno donde se construyó el segundo templo, mi familia tuvo que ver. Mi papá, mi mamá han sido líderes. Y Juan el Bautista dice, la fe no se hereda. ¿Dónde está tu salvación?